Paz de Cristo, hermanos. Pues vamos a aprovechar, hermanos, que estamos así de pie para orar, porque pues es lo primero que tenemos que hacer, ponernos en las manos del Señor y orar los unos por los otros. La iglesia está pasando por momentos difíciles, pero la oración del justo puede mucho. Amén. Oremos, Señor Jesucristo, alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia con temor y temblor, y te damos gracias por este momento, Señor, que me permites vocear tu palabra, Señor. Y asimismo te pedimos por tu iglesia, Señor. Es tu obra no para, Padre Santo. Bendice cada familia, Señor, cada matrimonio, Padre mío, y bendice, Señor Jesús, el resto de este servicio, Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos que lleves con bien a nuestros hermanos a esa iglesia, Señor, en Baldwin Park, Señor Jesús, y que los traigas con bien de regreso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria sea al Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos. Gracias por este privilegio de estar aquí. Del privilegio Amén. Gracias. De poder expresar su palabra, poder expresarla y digo que es un privilegio, hermanos, porque pues yo realmente nunca pensaba, ¿verdad?, que iba a estar atrás de un púlpito. Es lo que menos pensaba, realmente, se los digo de corazón. Pero pues los pensamientos de nosotros pues no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Ni lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que mi actitud que tengo ahora ante las cosas de Cristo es una actitud de agradecimiento, es una actitud de poder servirle a aquel que me sacó de las tinieblas y que me trajo a su luz admirable. Es un gusto verlos y vamos a seguir aprendiendo, hermanos. El título de hoy dice: considerando la actitud de Cristo. Considerando la actitud de Cristo. Y la lectura bíblica que vamos a estar viendo es Filipenses 2, capítulo 2, del versículo 5 al 11. Vamos a estar dividiendo del versículo 5 al 8 la humillación de Cristo. Y del 9 al 11 vamos a ver la exaltación de Cristo. Dice la poderosa palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. A modo de introducción, la sociedad, hermanos, la sociedad de hoy en día realmente le importa muy poco la repercusión de sus actitudes y su comportamiento. Nosotros podemos ver el mundo que no le importa a veces tener una actitud ante su semejante, y podemos decir que una actitud, por ejemplo, en nuestros trabajos, si un compañero nos dice algo, nosotros como hijos de Dios realmente no podemos responder del mismo modo como ellos piensan.
debemos de tomar otra actitud nosotros como hijos de Dios. Pero la sociedad, a ellos no le importa, hermanos, al mundo no le importa cómo comportarse, ni la actitud que tenga ante los demás. Y hay una razón, hermanos, es porque el pecado ha cegado a la raza humana. El pecado, hermanos, ha cegado a todo ser humano. Gracias a Dios que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Ahora, para nosotros las cosas son diferentes. Y una de las consecuencias de nuestra naturaleza caída es precisamente el poco valor que le damos a nuestras actitudes. Cómo yo me comporto, cómo soy, cómo respondo. Todas esas actitudes, hermanos, es por la naturaleza caída y le damos poco valor a esas actitudes. Pero las actitudes, hermanos, van a determinar en gran manera nuestro comportamiento. Es decir, que la actitud no es lo que se hace, sino cómo se hace. En la manera que utilizamos nuestras actitudes determinará también nuestro comportamiento. Una buena actitud, mis hermanos, siempre abre puertas. De eso estoy seguro, hermanos. Una buena actitud abre puertas. Depende de la actitud con la que uno llegue a pedir un trabajo. Muchas personas llegan con una actitud muy posesiva, muy de que todo lo pueden, y créame, esas personas son las que menos van a agarrar en una compañía. Pero si usted llega con una actitud diferente, humilde, las cosas van a cambiar. Y no nomás en un trabajo, en todo aspecto de nuestras vidas. Así que una buena actitud siempre abre puertas y demostrará en todo momento nuestra transformación en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Cómo nosotros actuamos ahora que fuimos transformados por nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que es muy importante para la convivencia en el hogar, en la iglesia y en todo lugar mantener buenas actitudes. Que se batalla a veces, es cierto, hermanos, sí batallamos con nuestra humanidad. Entonces, en todas las esferas de nuestras vidas, ella mostrará al mundo nuestro buen testimonio y un estilo de vida regenerado. Regenerado porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí se va a notar la actitud. Así que pidamos al Señor que crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. El versículo 5 de Filipenses nos dice la palabra de Dios: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cristo, la actitud que tuvo, hermanos, fue una actitud de humildad. Cristo es el ejemplo supremo, mi hermano. Es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Así que esta misma actitud de humildad la tuvo desde su nacimiento hasta su muerte. Jesucristo fue un ejemplo vivo de humildad. Él demostró, hermanos, esta virtud no solo con palabras, sino también con hechos. No solamente nomás abrió la boca el Señor y dijo palabras, no. Él demostró todas las cosas con hechos, hermanos. Y Pablo señala que la muerte de Cristo en la cruz
es el supremo ejemplo de humildad que el creyente debe seguir. Nosotros seguimos a Cristo y necesitamos ser como Cristo. Él dejó la palabra para que nosotros nos guiemos por ella y para que nosotros tratemos de ser como Cristo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Tal vez no como el Señor lo hizo, pero podemos seguir ese ejemplo de humildad. Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuere algo a lo cual aferrarse. Cristo, hermanos, no tenía por qué aferrarse. Aferrarse el ser igual a Dios, porque Él era Dios. Él era Dios. Y Cristo es la expresión perfecta, hermanos, y absoluta de la esencia de Dios. Desde la eternidad el Señor exhibe los atributos de Dios que también exhibió en la tierra. Y nosotros, hermanos, servimos a un Dios santo, un Dios eterno, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios amoroso. Son muchos los tributos del Señor, atributos. Entonces, ¿por qué no servir a Dios, hermanos? Si Dios es amor, si Dios nos ha tratado bien, hermanos. Nos ha tratado muy bien el Señor. Que hay momentos que sí pasamos por momentos difíciles. Pasamos como seres humanos. Pero Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre estará ahí, hermanos, para extender su mano. Él ve a veces la aflicción de su pueblo. Pero tengamos confianza. Tengamos la plena confianza en Él. Él, Jesucristo, existía en forma de Dios. Él era Dios. Él era Dios. Cristo existió eternamente como Dios. Y mire lo que dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios es espíritu, mis hermanos. Dios no lo podemos ver. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. El Señor ya existía, hermanos, antes de que las cosas fueran creadas. Y si quieres saber por qué, lea Génesis 1:1. En el principio Dios crió los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, completamente vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esa es la razón porque Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y si el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hermanos, Dios se puede mover en nuestras vidas. Dios se puede mover en nuestras actitudes, en nuestras formas de comportarnos. Cristo, hermanos, es la imagen visible de aquel Espíritu Santo que se posó sobre la Virgen María. Esa mujer joven la cual Dios escogió para tomar forma humana. El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios. Y el Verbo era Dios. Era Dios. Juan 1:1. Y más adelante declara diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloriosa palabra del Señor. Así que nosotros sabemos que Dios tomó el velo de carne. Dios es Cristo. Cristo es Dios. Porque aquel verbo tomó forma de siervo. Porque en el principio era el Verbo, dice la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria al Señor. ¿Quiere dar un aplauso al Señor, hermanos? Amén. Yo no sé, hermanos, pero ¿por qué aquí arriba se le reseca uno la boca más? Dice el versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Al tomar la forma de siervo, Cristo se hizo humano, hermanos. Él era completamente Dios y hombre en una sola persona. Tenía esa deidad. Él era Dios y era hombre. Pero no se despojó de su deidad, sino de su gloria y privilegios celestiales. El Señor, hermanos, Dios dejó todo su trono de gracia para venir, posarse sobre la Virgen María y tomar forma de siervo. Él quería tomar forma de siervo para que el mundo lo conociera en forma de hombre. Pero nunca Cristo dejó de ser Dios, porque Cristo es Dios y Dios es Cristo. Así que no se despojó de su deidad, sino de su gloria y privilegios celestiales, encarnándose para poder tomar la forma de siervo y de hombre entre los hombres. Para morir, escúchelo, hermanos, tenía que hacerse hombre. Cristo tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre, porque de esa manera solamente Él iba a poder morir. El Espíritu no iba a ser visible, pero Cristo sí era visible. Así que para morir Él tenía que hacerse hombre y se despojó a sí mismo, dejando atrás su gloria y su poder, tomando la forma de un ser humano, porque en esta forma Él podría ser siervo, Él podía servir. Porque Cristo, hermanos, no vino para ser servido. En ningún momento Cristo vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos para rescatarnos del pecado. Por eso Cristo Jesús murió en esa cruz por ti y por mí. Y murió por toda esta humanidad perdida en el pecado. Pero Él tenía que hacerlo en forma de siervo para morir por nosotros. Él tenía que tomar forma de siervo para poder entregar su vida con amor, para que nosotros fuéramos perdonados del pecado. Al hacerse hombre, hermanos, se despojó a sí mismo de la apariencia externa de la deidad.
Él se despojó a sí mismo, hermanos, tomando forma de siervo, mientras que retenía los atributos que le pertenecían como Dios. Él los retenía porque Él era Dios. Todos los atributos que tenía Dios los tenía Cristo. Dios es amor. Cristo es amor, porque se dio a sí mismo por nosotros, hermanos. ¿Quién puede expresar su amor de tal manera? Morir por alguien que ni siquiera conoce. Solamente Cristo, hermanos. Porque un amigo tal vez de nosotros, por muy amigo que nosotros digamos que es de nosotros, no va a morir por nosotros, hermanos. Pero Cristo Jesús lo hizo y murió por nosotros. Por eso estamos aquí, hermanos, alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Aleluya. Así que añadió una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de ningún aspecto de su deidad. No perdía ningún aspecto de su deidad el Señor. Y estando, hermanos, el Señor Jesucristo en esta condición como ser humano, dice Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud, todo lo que usted pueda saber de Dios, habita plenamente en un cuerpo humano, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O en Él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. En otras palabras, Él era Dios. ¿Quién era Dios? Cristo era Dios. Pero también era semejante a los hombres. Cristo, hermanos, no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad. Y eso lo podemos ver en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí es donde nosotros podemos ver que Él vino de esta mujer, la cual se posó su Espíritu Santo sobre ella para tomar forma de siervo y morir por nosotros. Incluso, hermanos, Él se mostró de una forma. Él sabía que el humano tenía necesidades. Él sabía que el humano tenía debilidades. El Señor bien lo sabía. Amén. Y son debilidades humanas básicas que todos nosotros como humanos las tenemos. Nos da hambre, lloramos, tenemos sentimientos, todo, ¿verdad? Como ser humano. Y el Señor bien lo sabía. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor se compadecía, hermanos. El Señor se compadece, mejor dicho, de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor pudo haber sido tentado en todo según siendo hombre, pero sin pecado. Porque nunca se encontró pecado en el Señor. Porque todos sus atributos, hermanos, nunca nos habla de que Él pecara. Fue tentado, sí, muchas veces fue tentado, pero nunca pecó. Nosotros
como hijos de Dios, pues tenemos que estar orando, ¿verdad? Porque muchas veces la tentación puede llegar a nuestras vidas y no podemos decir que no, porque es la realidad. Somos humanos. Pero Él, hermanos, Él tuvo esa entereza, todo ese poder, ¿verdad? Para no caer en pecado. Porque nunca se encontró en Cristo, en nuestro Señor, pecado. Aleluya. Él se convirtió, hermanos, en la versión humana de Dios. Plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús tenía la condición de hombre en lo que se refiere a lo externo. Porque podíamos ver, o podíamos, cuando tomó la forma de siervo, ¿verdad? Se miraba lo externo, tomando la forma de siervo. El Señor se vistió como nosotros. El Señor tenía sus modales y todo lo visible, todo lo que se podía ver tenía el Señor. Su humanidad lo sometió a pruebas y limitaciones, pero cuando la ocasión lo demandaba, el Señor ejercía sus atributos divinos como Dios. Versículo 8, dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo se humilló el Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tanta la manera de humillarse del Señor, hermanos, y Él fue obediente a Dios. Él fue obediente al Padre para tomar ese lugar en la cruz, para morir por nosotros, por esa muerte en la cruz, hermanos. Y esto lo hizo estando en la condición de hombre. Cristo, hermanos, no solo se ofreció a venir a ser un hombre en la forma de siervo y en la semejanza de hombre, sino que estuvo, hermanos, dispuesto a sufrir una completa humillación al morir en la cruz. Como ya hemos mencionado esto, pero Isaías 53, y si usted me acompaña a Isaías 53, nosotros podemos ver Isaías 53, dice la palabra en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, para nada abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor, al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermanos, no abrió su boca, a pesar de todo esto que nosotros le habíamos hecho. Y le habíamos hecho por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Aleluya.
Jesús fue obediente, hermanos. Fue obediente hasta el punto de someterse voluntariamente a la muerte. Porque fue voluntaria, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Fue obediente al plan divino de la redención. Fue obediente al propósito de su venida a esta tierra, porque realmente ese fue el propósito de su venida a esta tierra. Todo lo que está escrito en la palabra, conforme a su muerte, hermanos, era porque ya estaba escrito que tenía que pasar. Él fue obediente al propósito de su venida a esta tierra y fue obediente también al deseo del Padre de alcanzar y salvar a los pecadores. Cristo nos alcanzó, hermanos. Cristo nos alcanzó por su gracia y por su misericordia, y aún sigue llamando al pecador al arrepentimiento. Hasta este día, hermanos, Él sigue llamando porque sabe que hay muchos todavía que necesitan ser salvos. Versículo 9 al 11, y aquí vamos a ver la exaltación del Señor Jesucristo. Ya vimos, hermanos, cómo Él fue humillado, fue torturado, fue desechado, fue abatido, fue molido por nuestros pecados. Pero ahora vamos a ver la exaltación de Cristo. Y el versículo 9 al 11 dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios lo elevó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. El versículo de Filipenses 2:9 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y con esta sublime acción que Cristo hizo, Dios cumple al pie de la letra lo que su palabra enseña. Y su palabra enseña en Mateo 23:12, que dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso fue lo que pasó con el Señor. Él se humilló y Dios lo exaltó. Si Él se hubiera exaltado, Dios lo hubiera humillado. Pero a nosotros, hermanos, es una lucecita que la palabra de Dios nos dice, para que nosotros con nuestras actitudes necesitamos humillarnos, para que Dios nos exalte. El Señor se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. El Cristo que fue negado en Juan 13:38, Jesús le respondió hablándole a Pedro y le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esa fue la razón por la que Cristo fue negado. Pero no solamente fue negado, hermanos, también fue traicionado, fue despreciado, fue blasfemado, fue azotado, fue encarnecido y fue crucificado por nosotros, hermanos. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesucristo con nuestras actitudes? No me responda, nomás que nos ponga a pensar
¿Cuántas veces hemos negado al Señor con nuestras actitudes? Muchas veces, hermano. Muchas veces. Y hay veces que, aunque nosotros no nos demos cuenta, hermanos, lastimamos con las palabras que salen de nuestra boca. Puede ser que no lo hagamos con malicia, pero si no nos fijamos o no tomamos en cuenta lo que sale de nuestra boca, eso puede lastimar a alguien, pero también puede bendecir a alguien. Dice su palabra que no sale de la misma fuente agua dulce y agua salada. Pero necesitamos, hermanos, tomar una buena actitud, porque el Señor es el que pone esa actitud en nosotros ahora. Si fuera por nosotros, nuestra actitud siguiera siendo diferente, como cuando estábamos en el mundo. Pero gracias a que el Señor vive en nosotros y que su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, ahora nosotros podemos tener una actitud diferente. Así que Cristo, hermanos, Cristo no quedó en el sepulcro. No quedó en el sepulcro como todos los líderes de las religiones del mundo, porque su tumba está vacía. Y por medio de su gloriosa resurrección nos muestra el poder y victoria que tuvo sobre la misma muerte. No somos dignos, hermanos, de lástima. Nuestra fe y predicación no son vanas. No somos falsos testigos de Dios, hermanos. No somos falsos testigos de Dios. Y ya no estamos en nuestros pecados porque Cristo ha resucitado. Cristo resucitó en nosotros, hermanos. De nuestra vana manera de vivir, Él nos resucitó de esa vana manera de vivir. Así que, hermanos, el Señor, nosotros sabemos que no quedó en esa tumba. Cristo está vivo. Cristo vive en nuestros corazones. Cristo vive en nuestra mente. Cristo debe vivir en nuestro diario vivir y también en nuestras actitudes. Y toda rodilla se doblará, dice el versículo 10, ante Él, ante el Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, hermanos, leemos en la Biblia que los seguidores y siervos de Dios caían sobre su rostro, postrados al sentir su presencia o reconocer su majestad y santidad. Nosotros, hermanos, doblamos rodilla ante el Señor Jesús. Cuando necesitamos orar, cuando necesitamos pedirle a Él misericordia, que nos ayude, doblamos nuestra rodilla, hermanos, y levantamos nuestras manos hacia Él, confiando en que Él nos va a escuchar, confiando en que Él va a cambiar nuestras actitudes, confiando en que Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante, porque como seres humanos desfallecemos, hermanos. Desfallecemos. Hay momentos, hermanos, que sentimos que no podemos seguir adelante. Pasan situaciones en nuestras vidas y no queremos seguir adelante. Pero solamente al recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, hermanos, eso nos levanta el ánimo. El Espíritu de Dios nos levanta, nos da fuerza. Eso es lo bonito de servir al Señor Jesucristo. En los evangelios, hombres y mujeres doblaron sus rodillas ante el Señor Jesús al presentar su petición y reconocer su señorío. Cuando nosotros doblamos rodillas, hermanos, nos presentamos ante el Señor Jesús. Nos presentamos ante el Señor Jesucristo. Él sabemos que va a escuchar cada petición de su corazón. Aleluya. Y reconocemos su majestad y su santidad. Y reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él es el Señor de señores, nuestro Rey de reyes. Aleluya. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, él lo reconoció cuando cayó en la tierra, cuando iba rumbo a Damasco. Cayó de rodillas y exclamó solamente diciendo:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? De esa manera él reconoció, ¿qué quieres que yo haga? Ahora te pregunto, hermanos, ¿qué queremos nosotros hacer para el Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Hay que preguntarle. ¿Qué quieres que yo haga por tu obra? ¿Qué quieres que yo haga por tu iglesia? ¿Qué quieres que yo haga? Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos, para servir al Señor. Y el mismo apóstol Pablo lo reconoció. Ustedes bien saben que el apóstol Pablo seguía, mataba cristianos, quemaba iglesias. Pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, su vida transformó completamente. Y es una historia fascinante, la historia de Pablo. Una historia que yo conocí antes, mucho antes de conocer de Cristo. Y nunca me iba a imaginar que iba a estar predicando de lo que Pablo hizo en su vida. Alabado sea el Señor Jesús. Pero este versículo, hermanos, asegura que en aquel día toda rodilla se doblará. Ya no será un acto, hermanos, voluntario ni de sumisión y adoración. Esta posición de doblar nuestras rodillas será obligatoria, y todos los que no quisieron reconocerlo como Hijo de Dios, Salvador y Señor, caerán postrados, hermanos, en aquel día y tendrán que aceptar la exaltación que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo. Por eso nosotros doblamos rodillas ante el Señor, hermanos, porque reconocemos su señorío, reconocemos su majestad. Por eso doblamos nuestras rodillas. No la doblamos ante el hombre, no, jamás. Pero ante Dios, que es el Dios supremo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él sí doblamos nuestras rodillas, porque toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús. Y ya para terminar, hermanos, dice, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Las gentes no solo caerán de rodillas, hermanos, sino que también sus labios, su boca confesarán y proclamarán el señorío de Cristo Jesús. Y no será, hermanos, una confesión para salvación, pues el tiempo de aceptación y oportunidad ya habrán pasado. Hermanos, cuando nosotros le decimos o le hablamos de Cristo a una persona, nosotros no debemos de dar a nadie la esperanza de que muchas veces pasa, hermanos, que le decimos a las personas, si tú te entregas a Cristo, todo va a ser bien para ti. Y sí, su palabra dice que para los que sirven a Dios, todas las cosas les son para bien. Pero también debemos de decirle a las personas por qué pasan esos momentos. Cuando quiere cambiar a aquella persona que quiere venir a Cristo, que se le vienen los problemas, que se le vienen las tribulaciones, tenemos que decirles también por qué es. Y nosotros bien lo sabemos por qué es. Porque el enemigo de nuestras almas está ahí, atento al momento. Y él bien sabe que cuando nosotros le estamos hablando a una persona, él va a hacer su trabajo. Y de eso estuvimos hablando en el hogar de nuestro hermano Juvenal el miércoles. Así que es muy importante, hermanos, es muy importante confesar con nuestras bocas, pero decirles también la realidad de las cosas. Ese día solo se confesará su justicia y majestad en aquel día. Y el libro de Hebreos nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que todavía no han aceptado a Cristo. Hay personas que nos están escuchando que no han aceptado al Señor Jesucristo. Y a esas personas el Señor les dice por medio de su palabra que no endurezcan sus corazones,
que no endurezcan sus corazones. Porque hoy, hermanos, es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para todo aquel que quiera arrepentirse. Para todo aquel que quiera recibir su palabra. Para todo aquel que quiera recibir esa demostración de amor que hizo el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Y yo sé que hay personas que necesitan a Cristo. Y nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos a Cristo también en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Gloria sea el Señor. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y como